Muchas gracias, señor presidente. Ya se han dicho la mayoría de las cosas referentes a esta proposición no de ley acerca de los presupuestos iniciales, de las conclusiones a las que llega y de las peticiones que realiza. Así que solo me referiré a, por ejemplo, se ha hablado de que si la exigencia de un mes, de un tiempo nada más de un mes para que se hagan las listas, puedan salir las listas con los nuevos datos exigidos. Bien, ya se ha dicho, estoy de acuerdo con la mayoría de ellas, así que solo me referiré a las novedades. Dos puntos, por lo tanto. Primero, ¿es real que las peticiones que se producen en la proposición no de ley ocurren las situaciones que se describen? Bien, nuestra respuesta es que sí. Hemos comprobado que efectivamente no existe la publicación de esos datos. También es cierto que no se puede categorizar y decir que la ley a la que se hace, la 605/2003, la ley a la que se hace referencia tampoco exige que esos datos sean exigibles al 100%. Se hace referencia a otros datos que sí son exigibles y que sí deben publicarse, sobre lo cual podríamos discutir, pero no es el momento. Y precisamente los que se niegan a que estos datos que ahora se piden se realicen o el Principado los publique, yo les diría sencillamente, bien, no es obligatorio, pero si tanto presumimos de que nuestro sistema de sanitario público es transparente, es uno de los mejores, si tanto presumimos de ello, que probablemente sea cierto, no digo que no, pero precisamente, ¿qué impide el que mejoremos? El proporcionar por parte de la Consejería estos datos a la ciudadanía es un avance y es positivo. Y me parece que tampoco es tan complicado de realizar. En el sentido de la pérdida de prioridad u orden, el ponente de la ley ha bajado el tono con referencia a peticiones anteriores en el mismo sentido, y eso es de agradecer y, por lo tanto, le recomendamos que efectivamente existen actualmente llamadas de teléfono, con lo cual sí, es cierto, eso es una virtud, haber bajado el tono para intentar alcanzar un entendimiento. El hecho es que efectivamente esas llamadas se producen y los pacientes, sin perder la prioridad, que eso quiero que quede claro, tampoco la garantía, porque no la tienen, solo existe garantía para 6 intervenciones, para el resto de intervenciones no existe garantía ninguna, por lo tanto no hay garantía ninguna que perder. Tampoco se pierde la prioridad, porque la prioridad la marcan los clínicos, pero lo que sí se pierde efectivamente es el orden. Se está perdiendo el orden, sea por defecto administrativo, sea por descuido o sea intencionado. En este sentido, lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Andalucía, donde sí existe un decreto de garantías, y lo que se ha hecho por parte de las órdenes administrativas de superiores al personal administrativo que tiene comunicación con los pacientes o con los usuarios, por lo que se ha producido en esas comunidades autónomas, no podemos aclarar que estos actos de perder el orden de los pacientes que niegan la derivación a otros centros sanitarios sea un error sin querer. Bien, no podemos afirmarlo, no tenemos esa confianza en lo que el Gobierno, la Administración, lo esté haciendo de buena fe. Por lo tanto, apoyamos también la petición que realiza el ponente en esta proposición de ley. Y ya, por fin, para terminar, lo que supone las llamadas de teléfono para derivación a centros concertados, bueno, en este caso conveniados más bien. Bien, efectivamente se está produciendo. Eso es una irregularidad. Eso no puede seguir en la misma forma. Y a ese respecto propondremos en el próximo periodo de sesiones ya una proposición no de ley que modifique ese aspecto, en el cual no se pueda llamar a un paciente para una derivación y, por lo tanto, su negativa entrar en el proceso que estamos aquí describiendo, sino que tendrá que hacerse con consentimiento informado. Los pacientes, usuarios,
al principio del proceso tendrán que manifestar su acuerdo a ser derivados a otros centros. Por lo tanto, nos evitaremos con ese acto tan sencillo y que ya se desarrolla en el resto de las comunidades españolas, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, no sé si en Andalucía. Un simple consentimiento informado evitaría todos estos problemas y no la llamada de teléfono ni la carta anónima que no se sabe dónde llega. Un simple gesto tan claro y tan manifiesto solucionaría el problema y nos evitaría tener que estar aquí hablando de estos temas que, al final de cuentas, no nos llevan más que a la discusión y al desencuentro. Muchas gracias.